Entonces, en el caso del plátano, lo que se hace es que se hace una solución homogénea con el plátano y agua. Pero en este caso, pues, se va a hacer una solución homogénea con la muestra obtenida, ¿verdad? De la saliva del sujeto de prueba. Entonces, bueno, ¿ya están aquí todos? ¿Les abro el simulador? Sí. Sí. Sí, sí, abre. Ok, ok. Entonces, si quieren, pues pónganme atención a mí y luego, pues ustedes para realizar el informe lo vuelven a realizar por aparte o lo hacen las veces que ocupen, ¿verdad? Obviamente ahí les queda el enlace, yo lo voy a compartir por Classroom otra vez y para que lo tengan, ¿verdad? Entonces aquí pues está algo sencillo, simplemente pues es de irle dando a Start Lab, a estarle dando Next, Next, Next y él hace todo, ¿verdad? Solamente que nos va a ir explicando paso a paso cada cosa, pero el único problema, como les digo, es que está en inglés. Entonces, bueno, los que sepan inglés, ¿verdad? Los que son bilingües no van a tener ningún problema. Pero sí, ¿verdad? Los que no, ¿verdad? Les va a tocar como yo, pues leer un poquito más, ¿verdad? Estar ahí pendiente, ¿verdad? Utilizar el traductor de Google, lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Para poder ver lo que está aquí. Pero en sí, todo esto que está aquí es lo mismo que se explica en el manual, ¿verdad? Solo que quizás con otras palabras diferentes, quizás le agregan, quizás le quitan cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice que en este experimento tú necesitas una muestra aislada de DNA desde un sujeto de prueba humano. Y te puedes preguntar, bueno, yo estoy traduciendo, ¿verdad? Con mis propias palabras, los que son bilingües, ahí discúlpenme. Te puedes preguntar para qué necesitas DNA humano. Y bueno, esto pues la verdad que se tiene varios campos de aplicaciones, ¿verdad? Entonces puede ser un testeo genético, una identificación de cadáveres o lo que son pruebas, ¿verdad? Evidencias de un análisis forense. Por ejemplo, digamos, en una violación, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo así, ¿verdad? Bueno, quedan muestras, ¿verdad? Del perpetrador y bueno, de ahí simplemente comparan el ADN con los sospechosos y ya con eso pues se puede hallar al culpable. Bueno, la extracción de ADN es típicamente el primer paso en un proceso largo de laboratorio. La extracción de ADN es una parte importante de tal proceso porque el ADN primero necesita para ser purificado aparte de, o sea, apartarlo de proteínas y otros contaminantes celulares. Para esto necesitamos células. Obviamente el ADN, como les decía, está en células, ¿verdad? Entonces el ADN pues está dentro de estos, en cada célula de nuestros cuerpos y dentro de lo que es su núcleo. Y bueno, dentro de bueno, sí, dentro de cada célula, esto sí es bien importante, dentro de cada núcleo estamos hablando de que hay aproximadamente 2 metros de ADN, o sea, de largo. ¿Se imaginan tener 2 metros de un hilito de algo, verdad? Eso sería que un Michael Jordan es ese. Entonces, o sea, para que se den una idea de la cantidad de información que hay ahí presente, o sea, 2 metros de largo, aunque no podamos verlo, ¿verdad? Si lo extendiéramos, es una cantidad enorme. Y estamos hablando de que en una célula, no en todas las células de nuestro cuerpo, en una sola célula hay 2 metros de ADN. Hay un cálculo que, es más, lo voy a buscar por ahí y se lo voy a compartir, de que habla de que si nosotros juntáramos todo el ADN de un cuerpo, de un cuerpo humano, se podría ir al Sol, no, perdón, no sé si es al Sol o a la Luna, 15 veces y medio, o sea, una cantidad enorme. No sé, ¿verdad? A mí me parece súper interesante. Yo por eso les comparto esos datos. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Que dentro de la célula, dentro del núcleo, tenemos los cromosomas. Y los cromosomas, ¿verdad? A su vez se dividen en varias cosas, ¿verdad? Entre ellas las histonas. Y dentro de estas están, una vez que los desenrollamos, está lo que es el ADN, ahora que va a ser la parte más pequeña, ¿verdad? Y aún así el ADN pues se divide en dos ácidos nucleicos y esos ácidos nucleicos en nucleótidos y los nucleótidos en las sustancias que acabamos de mencionar, ¿verdad? Grupo fosfato, azúcar y nucleótidos, bases nitrogenadas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero necesitamos colectar o recolectar algunas células de nuestro sujeto de prueba. Y bueno, aquí está nuestro sujeto de prueba, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí habla de que, bueno, en las mejillas, ¿verdad? Hay varias células y, bueno, la piel, ¿verdad? Dentro de tu boca pierde miles de células cada día. Entonces, pues, ahí podemos sacarlo perfectamente, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa es que el ADN está dentro de todas las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, realmente no necesariamente tiene que ser de la saliva, ¿verdad? Lo que se utiliza la saliva porque es la parte más fácil, ¿verdad? Pero eso está en prácticamente todos nuestros fluidos, en el cabello, en las células de la piel, en las células del estómago, de nuestros órganos. Entonces, pero bueno, aquí empezamos los pasos que se deben de seguir para purificar el ADN. Desde una muestra, a ver, desde una muestra de la mejilla, están, están descritas aquí abajo. Colectar la muestra de la célula, de la mejilla, romper la célula para liberar el ADN, separar el ADN de proteínas y de restos celulares. Este debris es un escombros, dice, ¿verdad? Pues sí son los restos celulares. Y bueno, aislar el DNA concentrado. Le damos a Next. Si se fijan, simplemente yo le voy dando los botoncitos que dicen abajo Next. Y bueno, aquí están los materiales y el equipo que se necesita para purificar el DNA. Y bueno, de aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver más detallado. Un baño María, una microcentrífuga, micropipetas, un palillo, ¿verdad? Un hisopo, tubos de ensayo, una solución de lisis, de rompimiento, una solución de una sal concentrada, puede ser cloruro de sodio perfectamente, y un buffer de 8. Y bueno, por último, el etanol. Ah, no, creo que todavía falta uno. Etanol y sí, ahí está. Alcohol isopropílico, ese no me mal recuerdo. Sí, ahí está. Alcohol isopropílico. Ahí. Ok. Y bueno, aquí pues simplemente está el sujeto. Tomamos el hisopo y pues lo colocamos, bueno, se hace el hisopado en las mejillas, ¿verdad? En las paredes de las mejillas del sujeto de prueba y ahí tendríamos nuestra muestra en el hisopo. Y bueno, aquí pueden ver, ¿verdad? Aquí se va Entonces ahora lo que se hace pues es simplemente llevarlo al tubo de ensayo. Entonces se corta la punta del hisopo, se ingresa en el tubo de ensayo, se saca un poquito de la solución de rompimiento, una solución de lisis. Y bueno, aquí ya está, ¿verdad? Sacamos la cantidad de lisis necesaria y la agregamos al tubo de ensayo. Entonces esto pues lo que va a hacer es romper las células que están en la muestra, ¿verdad? En las células de muestra de la mejilla que sacamos. Entonces una vez tenemos aquí la muestra, lo llevamos a un baño María. Bueno, pero esto se hace para que se lleve a cabo, ¿verdad? El efecto de la solución de lisis. Es decir, para que se vayan rompiendo esas células y se vaya liberando el ADN. Bueno, aquí lo pueden ver. Está la célula, se rompe, está el núcleo, también lo rompemos y se dividen los que son los cromosomas. También el material genético. Esos hilos que ven ahí, ¿verdad? Es el ADN. Entonces, y esos cuadritos son las histonas, que son proteínas. Entonces, si se fijaron, ¿verdad? Se rompieron. Entonces, la solución de lisis que acabas de agregar contiene dos importantes ingredientes. Un detergente y una enzima llamada proteinasa K. Y bueno, el detergente lo que hace es que interrumpe en lo que es la membrana celular y la envoltura nuclear, causando que las células se rompan y se abran y estos liberen el ADN. Bueno, el ADN está atrapada
con lo que es esta proteína llamada histonas y la proteinasa K, que lo contiene la solución de lisis, lo que hace es que corta estas histonas y libera lo que es el ADN. Y bueno, el baño María pues acelera ese proceso. Y bueno, una vez que ya liberamos ese ADN, vamos a utilizar una solución concentrada de sal. Entonces lo agregamos con la micropipeta. Bueno, aquí lo vamos a observar, ¿verdad? Lo que hace es que esas histonas pues terminan de romper y se terminan de separar, ¿verdad? Todo lo que eran las proteínas y escombros celulares y nos quedan nuestros hilitos de ADN liberados, ¿verdad? Y bueno, estos escombros lo que hacen es que precipitan. Bueno, aquí está, ¿verdad? La sal lo que causa es que las proteínas y otros escombros celulares se aglomeren juntos. Al final lo que observamos es que se precipitan. Y bueno, como han precipitado, ¿verdad? Y nosotros deseamos separar el ADN que está en solución y el precipitado que son las proteínas, lo agregamos en una microcentrífuga. Y no se olviden de, al utilizar la centrífuga, balancearla, ¿verdad? Como solo introducimos un tubito de ensayo, al lado contrario introducimos otro tubo de ensayo con una cantidad de agua, con un volumen similar al de que teníamos en nuestro tubo de muestra. Y bueno, cerramos la tapa de la microcentrífuga, se lleva a cabo el centrifugado y bueno, se va a separar, ¿verdad? Nuestro sólido precipitado, que son las proteínas y restos moleculares, del el DNA en solución. Y bueno, aquí lo que hacemos es que por decantación, ¿verdad? Vamos a separar la solución de DNA del precipitado sólido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo hacemos con mucho cuidado utilizando una micropipeta. Entonces extraemos el líquido y lo vertemos en un tubo de ensayo diferente. Y a este tubo de ensayo nosotros le podemos agregar el alcohol isopropílico. Y aquí pues lo mezclamos un poco y lo que va a ocurrir es que va a precipitar el ADN. Se va a aglomerar, ¿verdad? Y al final lo que nosotros vamos a observar son estos hilos, ¿verdad? Estos hilos color blancuzos en lo que es la solución. En algunos procedimientos se utilizan tintes, ¿verdad? Colorantes azules para que se puedan identificar de mejor manera, ¿verdad? En la solución. Porque hay veces que es un poquito complicado verlo a simple vista. Entonces, bueno, lo que hace el alcohol isopropílico es que, bueno, el DNA no es soluble en esto, ¿verdad? Y al final lo que hace es que, ¿cómo se llama? Precipita. Y aquí pues ya podemos observar lo que es el ADN a simple vista, sin necesidad de microscopios ni nada, ¿verdad? Y este ADN, bueno, se puede volver solución otra vez y ya está listo para... bueno, vamos a terminar el proceso, ¿verdad? Todavía no hemos terminado. Lo llevamos a una microcentrífuga para poder precipitar el ADN y aislarlo de manera pura del resto de sustancias que habían todavía ahí presentes, ¿verdad? En la mezcla. Entonces, ahora sí, ¿verdad? El precipitado que obtenemos aquí es el ADN. Y obviamente, otra vez volvemos ¿cómo se llama? Sacamos el alcohol y este precipitado es el ADN puro. Y una vez tenemos el ADN puro en forma sólida, nosotros podemos agregar agua, podemos rehidratarlo agregando agua o agregando algún tipo de buffer inerte
y tenemos ya el ADN en solución listo para que se lleven a cabo los procesos que se requieran, ¿verdad? Una prueba de paternidad, una identificación de cadáveres, cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, la verdad que este es un procedimiento bastante sencillo que incluso ustedes pueden hacerlo en casa sin necesidad de equipo del complejo de laboratorio, ¿verdad? Y bueno, si a alguno le interesa, ¿verdad? Hacer la prueba en casa, pueden buscar en YouTube que hay 1000 videos, ¿verdad? Explicando cómo hacerlo de manera doméstica. Entonces, si esto sería todo con la parte de extracción de ADN. Entonces, si no tienen dudas, consultas, lo dejamos hasta acá. ¿Jóvenes? Una pregunta, Ah, al hacer el reporte, por ejemplo, obviamente pondríamos estos pasos en nuestro procedimiento, pero en este momento que ya aislamos el ADN y quedó ahí como precipitado, es que yo estaba haciendo el simulador y quedó ahí como precipitado, entonces ahí termina el proceso o seguimos como que lo vamos a hidratar o no, cómo. no, 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 ahí termina el proceso. Recuerden que en sí la práctica es extracción del ADN puro. Entonces, ahí pues ya logramos el objetivo, entonces ahí terminaría. Pero si desean, ustedes pueden agregar lo que yo agregué al final, ¿verdad? De que una vez que ya tienen aislado el ADN, este ya está listo para hacerle las pruebas que requieren hacerle, ¿verdad? Ah, ok, listo. Sí. Y sí, los pasos van a ser los mismos que están ahí en el simulador, que se agrega la solución de lisis, se extrae de la muestra de un sujeto de prueba, que se agrega una concentración de sal, que se lleva a la centrifugadora. Todos esos pasos lo tienen que agregar en el informe. Entonces, si no hay más preguntas, Por mi parte no, Omar. ok, ok. Bueno, igual, ¿verdad? Si no les surgen las preguntas ahorita, sino que después, ustedes ya saben, ahí está el Telegram y ahí pues, o el correo también, ¿verdad? Y ahí pueden preguntar lo que a ustedes les tenga ahí, ¿verdad? Con esa incomodidad, que no sepan algo por algún motivo, ¿verdad? Tienen alguna duda con algo, cualquier cosa. Igual, la verdad que el simulador es bastante completo, ¿verdad? Ahí va paso a paso y va explicando paso a paso qué es lo que va ocurriendo y qué es lo que se va haciendo. Como les digo, la única desventaja es que está en inglés. Pero en sí, si ustedes se fijan, pues es bastante consistente esos pasos con los pasos que están en el manual. Entonces simplemente se podría hacer la adaptación también. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar con con la siguiente práctica, que va a ser la de PCR. Esta sí no estaba en el manual. Permítanme. Está la del PCR. Aquí está. Entonces, esta sí no estaba en el manual, ¿verdad? Entonces, les tuve que compartir la información por aparte, pero igual, ¿verdad? La verdad que también este PCR está súper interesante. Eh, yo me imagino que ya lo han escuchado, ¿verdad? Por algún lado, por ahí. A ver si alguien es tan amable de decirme dónde lo han escuchado. En el COVID. En el COVID, ¿verdad? Estas son las pruebas para detectar el COVID, ¿verdad? Pero ya vamos a ver de que no necesariamente es para COVID, no es exclusivo de COVID. Realmente es una técnica bastante completa y realmente no solamente COVID puede identificar, sino que tiene 1000 aplicaciones más. Entonces, PCR significa, bueno, según las siglas en inglés, es la reacción en cadena de la polimerasa. Y es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético. Bueno, aquí dice de un patógeno en específico, ¿verdad? Y sí, tiene razón, pero también se puede identificar material genético de una persona, de un vegetal, de cualquier ser vivo.
realmente, incluso de los virus que son ARN y no son ADN, incluso ese. Y bueno, como dijeron por ahí, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del COVID. El COVID es ARN, es un virus. Y aún así se utiliza esta prueba para poder detectarlo. Y bueno, algo que sí me ocurrió, ¿verdad? Mientras yo les buscaba información a ustedes sobre PCR, es que me terminé confundiendo con otra prueba llamado proteína C reactiva. Y bueno, solamente pues agregarles eso, que no vayan a confundirse con la proteína C reactiva, porque también se le conoce con las siglas de PCR. Y bueno, sé que estamos hablando de la reacción en cadena de la polimerasa, pero bueno, esta proteína C reactiva pues también está interesante. Así que también se los voy a explicar por lo menos de manera superficial. Esta proteína C reactiva es una proteína que libera el hígado cuando hay alguna infección, hay algún problema con nuestro organismo. Y bueno, a veces los médicos recomiendan hacerse esta prueba para ver, ¿verdad? Si alguien padece de algún problema, y ya pues si padece de algún problema, después solamente queda localizar ese problema. El tema está con la proteína C reactiva es que no es una prueba específica, simplemente le dice si está bien o si está mal, pero no le dice qué es lo que tiene malo. Perdón. ¿Qué es lo que tiene malo? Entonces, ese es el problema con la proteína C reactiva, pero ojo, como les digo, esta proteína C reactiva es muy diferente y no tiene nada que ver con la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, ya dicho esto, la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, su uso común es rutinario en los laboratorios de microbiología de hospitales, centros de investigación y universidades, ¿verdad? Y bueno, ahorita con este problema de la pandemia se ha hecho mucho más común, ¿verdad? Y bueno, se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima llamada ADN polimerasa. Y bueno, esta ADN polimerasa va a ser nuestro, así como en la otra prueba había dicho, a ver, permítame. Bueno, este ADN polimerasa va a ser nuestra enzima estrella, ¿verdad? Del proceso. Sin ella no se puede llevar a cabo. Es más, es tan importante que hasta en el nombre está, ¿verdad? Reacción en cadena de la polimerasa. Sin ella no se puede llevar a cabo el proceso. Y bueno, su hallazgo y posterior aplicación mereció el Premio Nobel de Medicina a estas personas, Karin Mullis y Michael Smith, en el 93. O sea, si se fijan, es una técnica vieja. Solo que pues nosotros la venimos conociendo hasta ahora por el problema este del coronavirus, ¿verdad? Que se hizo súper común esta prueba. Y bueno, las características básicas que tienen, ¿verdad? Y las principales por las que se utilizan son su alta especificidad, ya que puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente. O sea, realmente, ¿verdad? Pueden tener poquitas diferencias estos microorganismos y aún así puede identificar cada uno por separado y decir, no, aquí están los dos diferentes y no los confunde. Tiene una alta sensibilidad ya que no requiere de concentraciones muy altas de la sustancia a investigar. En este caso, bueno, estamos hablando de COVID, generalicemos para COVID. Entonces, digamos que es una persona que viene en sus etapas iniciales y no se ha propagado tanto el virus, no es necesario porque no ocupa cantidades grandes del virus para detectarlo. Y finalmente, bueno, y aquí está la parte que viene relacionada con lo mismo, ¿verdad? Es precoz porque detecta el virus en las primeras fases de la infección. Y bueno, gracias a estas técnicas se han podido realizar estudios genéticos en cualquier campo de la ciencia. Por ejemplo, diariamente se utiliza para la identificación de cadáveres o en estudio de escenas del crimen para buscar rastros del culpable. Y también se emplea en biología para identificar cadenas genéticas de plantas, animales, sobre todo microorganismos. En la medicina se reúne la experiencia de todos esos campos y se usa principalmente para identificar gérmenes agresores que se encuentran en nuestro organismo. Pero como mencionábamos anteriormente, con la práctica del ADN, también, ¿verdad? Se puede utilizar para identificar sospechosos en las escenas del crimen, ¿verdad? Si dejó algún cabello, uñas, lo que sea, ¿verdad? Sangre, eh, lo que sea, ¿verdad? Entonces se pueden hacer estas pruebas. O pruebas de paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Se pueden agregar aquí también.
Y bueno, esto pues está muy relacionado con la práctica anterior, ¿verdad? Porque simplemente pues se puede tomar el ADN aislado en la parte del anterior y se puede utilizar aquí para comparar. Y bueno, estamos hablando de ADN, tenemos los nucleótidos, ¿verdad? Es la unidad estructural básica y el bloque de construcción del ADN, y estos bloques pues se unen para formar, aquí dice que se unen para formar una cadena de ADN, pero no necesariamente, ya les dije anteriormente, ¿verdad? Que puede ser ARN. Y bueno, nucleótidos o ácidos nucleicos, porque es más correcto decir ácidos nucleicos. Y bueno, el nucleótido está compuesto de 3 partes, como lo mismo anteriormente: el azúcar, grupo fosfato y la base nitrogenada, en el orden que les mostré anteriormente en la práctica anterior. Ok, habíamos hablado, ¿verdad?, de que ocupamos el ADN polimerasa para llevar a cabo esta práctica, pero también ocupamos estas sustancias llamadas cebadores o también conocidas como primers. En inglés se les conoce como primers. Les pongo primers aquí porque en el simulador habla de primers, no habla de cebadores. Es otro simulador que también está en inglés. Entonces, cebadores y primers son lo mismo. Y bueno, estos son oligonucleótidos que son cada uno complementarios a una de las 2 hebras del ADN. Recuerden que el ADN contiene dos cadenas de nucleótidos. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? Que uno iba de 5' y el otro iba uno iba de 5' a 3' y el otro iba de 3' a 5', que iban a contra. Bueno, aquí eso es muy importante con los primers, que uno se va a unir a una cadena de nucleótidos y el segundo primer se va a unir a la otra cadena de nucleótidos. Y bueno, son secuencias cortas de entre 6 y 40 nucleótidos, normalmente de 18 a 22, y permiten que la polimerasa inicie la reacción. ¿Por qué? Porque siempre la polimerasa pues busca una secuencia específica de nucleótidos para empezar su proceso, que en sí el proceso de la polimerasa es la replicación del ADN, una de sus aplicaciones. Y ya vamos a ver cómo. Y bueno, estos primers deben estar enfrentados y no a mucha distancia y delimitan la zona de ADN a amplificar, es decir, corresponden a los nucleótidos que definen los extremos de la secuencia que se debe replicar. Igual, ya vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿verdad?, sobre esto, viendo el simulador, para que se pueda entender de mejor manera lo que está tratando de decir estas letras, este texto. Y bueno, el ADN polimerasa, ¿verdad?, la enzima estrella del proceso, son enzimas que pueden ser celulares o pueden ser virales, que intervienen en el proceso de replicación del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfato con los desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes del ADN molde. También se ocupan nucleótidos que se van a agregar y el termociclador, que es el aparato, ¿verdad?, que necesario para llevar a cabo, bueno, el que se utiliza, mejor dicho, no es necesario, pero es el que más se utiliza, ¿verdad?, porque facilita mucho el proceso. El termociclador, que también se le conoce como PCR, porque específicamente se utiliza para este proceso, es un aparato que mantiene la temperatura necesaria en cada una de las etapas que conforman un ciclo. El problema es que se requieren de varias etapas y de varios ciclos. Entonces el termociclador va variando las temperaturas a medida de qué etapa o en qué ciclo se encuentra el proceso. Y así pues facilitar, ¿verdad?, el proceso para que se lleve a cabo. Es un proceso que puede tardar horas, eso sí, ¿verdad? Bueno, en el caso del COVID, ¿verdad?, lo que se hace es que se hace un hisopado en las fosas nasales por el hecho de que ahí es donde se va a alojar principalmente el virus. Recuerden que es una enfermedad pulmonar, ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí se trata, bueno, no desde los pulmones, ¿verdad? Pero sí lo más cercano posible para
poder detectar, obtener una mejor muestra, ¿verdad? Detectar más fácilmente lo que es el virus. En sí, ¿verdad? El objetivo de esto es replicar una sola cadena de ADN y replicarla muchas veces. Y a partir de pocas células de ADN, hacer miles, ¿verdad? De células de ADN que facilite la identificación del material genético objetivo. Es decir, ver si realmente hay presencia de un virus o ver si realmente ese material genético coincide con el otro material genético que nosotros deseamos eh, identificar. O sea, por ejemplo, para una prueba de paternidad, por ejemplo, o identificación de cadáveres. Entonces, desde ahí ya pueden ver, ¿verdad?, la importancia de esta prueba. Ok, entonces, si no hay preguntas, continuamos al simulador. Está bien. O si desean aportarme algo, ¿verdad? No sé si quizás alguien o algún familiar de ustedes pues ha padecido la enfermedad y puede decir un poco de la prueba PCR, qué es lo que ha entendido, no sé. O un amigo, no sé. Ok, bueno. Bueno, faltan 5 minutos, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo el simulador nada más y luego vamos a cortar la reunión y pues vamos a volver a iniciar, ¿verdad? Entonces les comparto por Zoom el nuevo enlace y por Telegram, donde les salga más fácil, ¿verdad? Unirse al simulador. Ok, vamos a compartir y este es el PCR. Entonces es la misma página del simulador anterior, son los mismos creadores. Y bueno, tenemos la desventaja, como les decía, ¿verdad? Que está en inglés. Pero igual, como les digo, aquí podemos traducirlo utilizando esta opción de aquí arriba. Y bueno, la PCR es la abreviatura de reacción en cadena de la polimerasa. Es una herramienta relativamente simple y económica que puede utilizar para centrarse en un segmento de ADN y copiarlo miles de millones de veces. O sea, realmente se replica una cantidad considerable, ¿verdad?, de moléculas de ADN. Y la PCR se utiliza todos los días para diagnosticar enfermedades, identificar bacterias y virus, relacionar a los delincuentes con las escenas del crimen y entre muchas otras formas, ¿verdad?, de aplicaciones que hay. Y bueno, vamos a explicar un poquito más estas partes de aquí. Bueno, este ya es el simulador, ¿verdad? Cuando lo iniciamos se le da aquí a Begin, que es iniciar. Y bueno, los cebadores son fragmentos cortos de ADN que se fabrican en un laboratorio, dado que están hechos a medida y los cebadores pueden tener cualquier secuencia de nucleótidos que se desee. En un experimento de PCR, dos cebadores están diseñados para coincidir. A ver, creo que tengo una pregunta por aquí. Ah, ok, no se preocupe. Ok, entonces, en el experimento, dos cebadores están diseñados para coincidir con el segmento de ADN que se desea copiar. ¿Y cuál ADN se va a desear copiar? Bueno, el ADN de la sustancia o el ADN que se desea identificar, ¿verdad? Digamos que es COVID el que queremos identificar. Bueno, el COVID ya está estudiado, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia de ARN que tiene? Se convierte a ADN, perdón, y se agregan los cebadores que pueden coincidir con el segmento de ADN del virus. Entonces, si este se replica cierta cantidad de veces, es porque la persona contiene el virus. O, por ejemplo, si desea identificar el ADN con una prueba de paternidad, ¿verdad? Donde
hacen una comparación entre el ADN del padre y el ADN del hijo con esta prueba, ¿verdad? Y los cebadores donde coinciden con el ADN del padre. Entonces, de esta manera pueden ver qué tan específica es la prueba. O sea, se va a la parte principal, pues se va directamente al ADN, a la esencia, ¿verdad? De la información genética. O sea, realmente es una prueba realmente muy completa. Y bueno, aquí pueden ver, ¿verdad? Aquí estas cadenas largas son las de ADN y aquí pueden ver los primers cómo se unen. Por cierto, estos primers, se fijan, son nucleótidos. Entonces, se van a ir añadiendo según, ¿verdad? Con toque, ¿verdad? Si es la timina con la adenina con la timina, la citosina con la guanina y la guanina con la citosina. Entonces, esos cebadores van a tener la secuencia que se necesita, ¿verdad? La secuencia que coincide con el ADN a identificar o a estudiar. A través del emparejamiento de bases complementarias, una imprimación se adhiere a la hebra superior en un extremo del segmento de interés y la otra imprimación se adhiere a la hebra inferior en el otro extremo. Y bueno, en la mayoría de los casos, dos cebadores tienen aproximadamente 20 nucleótidos de longitud y se dirigirán a un solo lugar en todo el genoma que se desea investigar. Y bueno, cebadores también son necesarios porque el ADN polimerasa no se puede adherir en cualquier lugar antiguo y comenzar a copiar, sino que lo va a hacer donde están los primers específicamente. O sea que también se le pueden conocer como iniciadores. Y solo se puede agregar un fragmento de ADN existente. Bueno, entonces antes de seguir con la ADN polimerasa, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la reunión aquí y nos vamos a volver a unir a la reunión para continuar. Que vuelvan a unirse, jóvenes. Ok.